Hola, muchísimas gracias por continuar en Sin embargo al aire. Les agradecemos por estar acá y a quienes se van conectando, pues pásenle porque esto se va a poner muy interesante. Mi nombre es Blanca Juárez y el día de hoy estoy acá para darles la bienvenida a Close Up a nombre de mi compañero Obed Rosas, quien está de vacaciones. Así que hoy yo tengo la oportunidad de hablarles de un personaje que anda de celebración, anda muy festejado y felicitado por presidentes como Donald Trump, pero también, como ya les informaban mis compañeras Daniela Barragán y Perla Velázquez, también por el presidente Lula da Silva. Y pues bueno, como sabrán, este domingo 13 de abril se llevó a cabo en Ecuador la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La candidata opositora, Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, un partido de izquierdas que es liderado por Rafael Correa, denunció un fraude electoral por parte de Daniel Noboa, el actual presidente y quien se presentó nuevamente a estas elecciones para ser reelegido sin que pidiera licencia a su cargo y a pesar de las malas cuentas que ha entregado en su gestión. Lo que vamos a ver hoy nos va a recordar un poco a estas campañas electorales, a los fraudes electorales que hemos vivido en México, nuestra larga historia de fraudes que terminó en 2018, pero también vamos a ver un poco sobre esta estrategia de seguridad de Daniel Noboa que pues muchos han dicho que está inspirada en Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, pero vamos a ver que esta estrategia también tiene unos tintes calderonistas, porque pues en realidad en América Latina compartimos una historia de colonización, de exclusión, de intervenciones estadounidenses, de fraudes electorales, de dictaduras militares o en el caso de México, como ahí sí bien lo describió el finado Mario Vargas Llosa, una dictadura de un partido hegemónico. Vamos a hablarles el día de hoy de Daniel Noboa. Emma Juárez en los controles, Ana Méndez en la producción y Perla Velázquez también en la producción y su servidora Blanca Juárez a nombre de Obed Rosas. Le damos la bienvenida a Close Up. Comenzamos. Pues, como les comentaba, hoy vamos a tener a este personaje que ya del que en esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pues ya se pronunció y quisiera que comenzáramos, pues sí, por el inicio con quién es Daniel Noboa. Su origen es de una familia de élite ecuatoriana. Su abuelo, Luis Adolfo Noboa Naranjo, fue uno de los hombres más ricos de Ecuador. Su familia verdaderamente llegó a acumular una gran riqueza y este hombre lo hizo pues a través de empresas bananeras y esto no es poca cosa. La verdad es que esto en sí es todo un tema porque implica la intervención estadounidense en la región. La cual no se ha dado solamente a través de la política, sino también de las empresas y de las empresas de bananas. En este caso, quiero rápidamente hacerles este vínculo entre ese tipo de empresas, algunos políticos latinoamericanos y la familia de Noboa, y particularmente de Daniel Noboa. Les quiero hablar de la United Fruit Company, que fue un monopolio estadounidense, una compañía que tenía presencia en el centro de América, en Centroamérica y Sudamérica. Se trató de una compañía que
pues explotaba las tierras de esta región y por supuesto también explotaba la fuerza laboral de esta región sumamente empobrecida por esta colonización y pues sembraban grandes cantidades de frutos como los plátanos para llevarlos a otras partes del mundo. Y de ahí viene este concepto racista y clasista de las repúblicas bananeras, como se referían y se refieren todavía a los países de América Latina. Pues bueno, pero al final este tipo de empresas fueron aprovechadas también por otros empresarios y ese modelo económico de explotación fue replicado por otros empresarios como el abuelo de Daniel Noboa, que pues así fue como se fue haciendo de grandes ganancias y de construir un imperio bananero. Así que, aunque Daniel Noboa ha presumido un origen de una familia trabajadora y de alguna manera replicando esta idea de que el pobre es pobre porque quiere, esta idea de la meritocracia, pues la verdad es que es el nieto de un hombre súper rico, el hijo de un hombre mega rico, y pues para nada con esta idea que nos ha querido llevar. Así que con esto vamos a el primer close-up para seguir hablando de quién es Daniel Noboa. Bueno, pues para comenzar a hablar de este personaje, ¿por qué no vamos al inicio? Su nombre. Daniel Noboa, pero en realidad su nombre completo es Daniel Roy Gilchrist Noboa Asín. Un nombre de gente bien, ¿no les parece? Pues Daniel Noboa es un empresario ecuatoriano estadounidense, nació en Miami, en Estados Unidos, en 1987. Por supuesto, la gente de clase media con ciertos ingresos suele hacer esto, llevar a sus esposas para que den a luz en Estados Unidos y para que sus hijos, sus hijas tengan esta doble nacionalidad. Y esto fue lo que pasó con Daniel Noboa, un hombre que viene de una familia millonaria, pertenece a una de las familias más ricas de Ecuador. Su abuelo fundó una empresa bananera, lo cual no es poca cosa en un país en el que los plátanos son el tercer producto de mayor exportación en ese país después del petróleo y de los crustáceos. Ustedes recordarán los crustáceos con esta frase que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum cuando Noboa amenazó a México con aranceles. Pues bueno, es que sí es un producto muy importante para Ecuador, pero pues también para México. Pues el emporio que creció, fundado por el abuelo de Daniel Noboa, fue creciendo hasta convertirse también en un grupo que es dueño de automotrices, de seguros y de otras empresas de diferentes giros. Y luego este emporio fue heredado a Álvaro Noboa, el padre de Daniel Noboa. Y es muy importante aquí también la figura de este señor, Álvaro Noboa, el papá de Daniel, porque intentó ser presidente en 5 ocasiones. Nunca lo logró. Y a lo largo de todas estas campañas en las que intentaba llegar a la presidencia, pues fue objeto de muchas burlas por un comportamiento extraño, diría la politóloga e internacionalista ecuatoriana Carla Álvarez, a quien vamos a escuchar en un momento más. Y estas mofas fueron tales que en 2020 el hijo menor de Alvarito salió a defenderlo, según reportaron algunos medios. Alvarito le decían de manera condescendiente, como para hacer menos a Álvaro Noboa, y el hijo de Alvarito, con esto se referían a Daniel Noboa, que hasta en ese momento pues era un tanto desconocido este personaje. Y así el joven Noboa salió en defensa de su padre, un padre que lo alejó de una realidad ecuatoriana, en donde la mayor parte de la población pues vive una exclusión. La población de Ecuador asciende a 17.9 millones de personas, y para hacernos una idea de cuánto es esto, digamos que es la población del Estado de México, poquito más.
y el 28% de esas personas vive en pobreza de ingresos, pero ese porcentaje se eleva a 43% en las áreas rurales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador. Pero en ese mundo definitivamente no creció. Hablamos con la doctora Carla Álvarez. Ella es investigadora y profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito, Ecuador, y esto fue lo que nos dijo. Hay gente que piensa que es mucho más fluido en el idioma inglés que en el idioma español, y hay algunos mitos, ¿no? que circulan en torno a su vida, como que siempre vacacionaba en los Hamptons en Estados Unidos. Y lejos de ser un dato para ser chequeado, es interesante hacer notar que su historia de vida está muy vinculada con los Estados Unidos, con una sociedad que es profundamente diferente en sus condiciones culturales, estructurales, económicas, etcétera, de la realidad ecuatoriana. Ahora, Daniel Noboa hace unos años postuló para ser asambleísta y fue asambleísta por una provincia, es una provincia costera, se llama Santa Elena, es una provincia pequeñita, donde hay una ciudad que se llama Olón, donde él tiene una residencia y donde ayer recibió el resultado electoral, ¿no? Y bueno, está muy, muy cercano a estos paraísos costeros idílicos, porque en la costa ecuatoriana ellos tienen sus casas de descanso. Pues sí, como les decía, Daniel Noboa se crió en Estados Unidos, nació allá y allá se crió, así que su contexto es otro. A pesar de eso, llegó a gobernar ese país y aparentemente, pues por cómo van las cosas, seguramente lo va a gobernar otros 4 años más. Y pues en Estados Unidos, allá fue donde estudió, donde vivió muchísimos años y donde se pudo codear con las familias con mayor poder económico y mayor poder político. Una de ellas es la familia Kennedy. Y de hecho, el legislador estadounidense conservador, antivacunas, John F. Kennedy Jr., ha dicho en algunas ocasiones que Daniel Noboa pues se crió prácticamente en su casa, como su ahijado, dirían ustedes, ¿no? Y pues bueno, una vez que regresó ya a Ecuador, en 2021 fue elegido para la Asamblea Nacional de ese país. Y aunque fue elegido por el Partido Ecuatoriano Unido, que estaba ligado a Edwin Moreno, el hermano de Lenín Moreno, ya saben, el expresidente, una vez que Daniel Noboa asumió el cargo en la Asamblea Nacional, se pasó al partido que apoyaba al entonces presidente Guillermo Lasso. Pues sí, o sea, nada tonto, al final se ha ido moviendo como mejor le ha convenido en esta lucha política y para mantener un poder económico y para crecerlo. Al final también, como nos ha mencionado la doctora Carla Álvarez, en un inicio realmente no se tenía una ideología clara de Noboa, pues porque al final aparentemente no la tenía, o la ideología pues ha sido más bien el poder económico. De esa manera, pues ya Daniel Noboa comenzó su carrera política como asambleísta y está casado él con la influencer Lavinia Balbonesi, una mujer que ha utilizado los recursos públicos para hacer algunas campañas y actos de beneficencia, pero como ella no es una funcionaria, pues estos recursos no pueden ser transparentados y ella no está obligada a rendir cuentas. ¿A qué gaviota mexicana les recuerda esto? Luego, en junio de 2023, Noboa participó ya por primera vez en las campañas electorales presidenciales. Y al inicio de esta campaña, conforme la fue definiendo con el paso del tiempo, al inicio él proponía el empleo.
Y otra vez acá les pregunto a qué presidente del empleo que luego cambió su bandera por la lucha contra el narcotráfico les recuerda en México. Díganme aquí en sus comentarios. Y pues bueno, avanzaron esas elecciones, que fueron unas elecciones sumamente violentas, con altos índices de violencia, asesinaron a un candidato y pues al final Noboa fue leyendo también cómo iba cambiando el momento político y asumió ya el tema de la seguridad como su principal promesa de campaña, y así fue como ganó las elecciones en noviembre, el 23 de noviembre de 2023, asumió la presidencia para un periodo de 18 meses. Y así es, entonces ahora cómo vamos a arrancar el segundo close-up, el Noboa, que ya, el Noboa presidente. Vamos a ver esto, por favor. Para contar la historia de Daniel Noboa y para saber sobre este segundo mandato que, como vemos, seguramente lo va a ejercer, pues tenemos que regresarnos a la historia de otros mandatos, incluso hasta la de Rafael Correa. Este mandatario gobernó Ecuador de 2007 a 2017. Y hay que decirlo, Correa redujo la pobreza del 37 al 22% de la población, y la pobreza extrema la redujo del 16 al 8%. Reforzó derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Redujo el analfabetismo y mejoró el acceso a la educación universitaria gratuita. Reforzó alianzas con países del ALBA, del UNASUR y de China, y reforzó derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Sin embargo, tenemos que decirlo, cerró el diálogo con ciertos sectores sociales, por ejemplo, con los pueblos originarios o con las naciones indígenas, y también con los movimientos por los derechos de las mujeres y las poblaciones diversas, de la diversidad sexogenérica. Esto hay que reconocerlo. También pues fue señalado de prácticas autoritarias y, por supuesto, de acusaciones de corrupción, por lo cual fue juzgado una vez que salió del país. Y esto, pues la verdad es que nos recuerda a estos episodios de Lawfare. Hay que también señalar esto. Luego vino Lenín Moreno, quien fue el vicepresidente de Correa, pero que apenas ingresó a la presidencia, rompió rápidamente con Correa, se hizo a un lado, quiso desmarcarse y en un abrir y cerrar de ojos prácticamente destruyó todo lo que había costado tanto trabajo construir en el Ecuador, y no necesariamente por Correa. En realidad todos estos logros pues son parte de la lucha de varios movimientos, como lo hemos vivido en México. Entonces, una vez que entró Lenín Moreno a la presidencia de Ecuador, desmanteló los programas sociales, dio privilegios al sector empresarial, debilitó derechos sociales y derechos sindicales. Y pues también en la presidencia de Lenín Moreno vimos ya un primer regreso de Estados Unidos para instalar nuevamente las bases militares que Correa también con mucho trabajo había logrado expulsar de Ecuador. Y en 2021 llegó Guillermo Lasso, un banquero conservador, quien profundizó las políticas neoliberales que ya había comenzado antes Lenín Moreno. Hubo más privatización y menos inversión pública. El 17 de mayo de 2023 tuvo que declarar la muerte cruzada ante el inminente juicio político que le aplicarían por un caso de corrupción. La muerte cruzada es un mecanismo que no existe en México, existe en Ecuador, por medio del cual el presidente tiene la facultad de disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevamente a elecciones legislativas y elecciones presidenciales. Y esto lo convierte en, pues, al presidente en una figura de mucho poder. Es decir, en cualquier momento, con un pretexto, como lo vimos en el caso de Guillermo Lasso,
puede deshacer a estos poderes y casi casi empezar de cero para que a él no le lleguen a investigar. Y esto fue lo que pasó en el Ecuador. Por lo tanto, no terminó Guillermo Lasso, no terminó su periodo presidencial, llamó a elecciones y es ahí donde entra Daniel Noboa. Noboa se presentó a esta campaña electoral cuando el país ya había perdido el lugar del país más seguro en América Latina, una condición en la que Rafael Correa había dejado a ese país y en ese momento se había convertido en lo contrario, en el país más violento de nuestra región. Durante las campañas asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio, un candidato que era de derecha y que en realidad también había estado pues criticando y también haciendo un trabajo desde la oposición para quitar a Rafael Correa y que además también tenía diferentes lazos con Estados Unidos. Cuando ocurrió el asesinato de Fernando Villavicencio, la esposa de este político acusó directamente a Rafael Correa de ser el responsable, el autor intelectual de este asesinato y pues por lo tanto esto afectó mucho la campaña del partido Revolución Ciudadana, del movimiento Revolución Ciudadana, que en ese momento tenía por candidata también a Luisa González. Así que Noboa adaptó rápidamente su discurso y se mostró como una figura decidida, pero sin los costos del autoritarismo de la derecha dura. Apeló al orden con inteligencia en contraste con el caos percibido. Y pues, si bien no se fue por el punitivismo extremo de Nayib Bukele, en realidad ahí sí vio la oportunidad ante esta ola de violencia, vio la oportunidad de poner un discurso de mano dura, de apelar y de prometer que iba a mejorar las condiciones de seguridad en las que vivía Ecuador. Se presentó como joven moderno y con mano firme, pero sin un pasado sucio. Se presentó como el joven y con esta idea de outsider, como han jugado Milei, Trump y Bukele, ganó la segunda vuelta contra Luisa González, como lo hizo en esta ocasión. Vamos a ver esta parte de la entrevista con la doctora Carla Álvarez, quien nos explica mucho mejor todo lo que ocurrió. Digamos que Daniel Noboa recibe un país con múltiples crisis, ¿sí? Es decir, sale un presidente acusado de tener lazos muy cercanos y familiares con la mafia albanesa, de estar vinculado con lavado de activos, con el narcotráfico, pero este gobernante que salió, que fue el presidente Guillermo Lasso, además deja el país con una crisis petrolera, con una baja en la producción de petróleo, que no es menor porque es el principal ingreso del país. Además, deja todo el Ecuador con una crisis energética. Durante el periodo de Guillermo Lasso ya hubo una crisis energética. Y entonces hay una crisis muy fuerte de seguridad. Guillermo Lasso vivió 4 masacres carcelarias de todas las que hubo, vio cientos de muertos dentro de las cárceles, dejó este presidente un presupuesto muy reducido y también pues con una crisis económica y una crisis de seguridad rampante. Ahora, entra Daniel Noboa a completar el mandato de Guillermo Lasso, que tuvo que dejar la presidencia por declarar la muerte cruzada, y él ofrece, bueno, que iba a arreglar el país enseguida. Este es un ofrecimiento bastante demagógico para hacerse el favor de los electores y, sin embargo, es muy difícil de cumplir este objetivo y esta promesa de campaña porque el país tenía múltiples crisis enfrente. Ahora, estas crisis no fueron atendidas como él ofreció que podría haberlas atendido. Es decir, nosotros tenemos un presidente que cuando entra a la casa presidencial, entra en campaña, porque al siguiente año iban a haber elecciones, él tenía un poco más de un año en funciones y lo que tenía que hacer es ganarse el favor de los electores desde el día 1. Esto hizo, desde mi punto de vista, que el cumplimiento de las ofertas de campaña sea muy difícil. Primero, porque el Ecuador es un país bastante difícil de gobernar,
por las fracturas internas, por la polarización, por los intereses de los distintos grupos, porque la asamblea también está fragmentada en distintos partidos, es difícil tomar decisiones. Además, hay una institucionalidad que es débil, en algunos casos muy corrupta, y con toda la crisis, incluida la económica, es muy difícil saber, bueno, por dónde tomar las riendas o por dónde empezar, y habían varios dilemas que resolver en un país tan convulso. Pienso que esta situación, este contexto tan difícil, complejizó la toma de decisiones para un presidente que tiene poca experiencia en la administración pública, que conoce poco de la normativa que regula la función pública y también que es un presidente que no estaba comprometido con un plan de gobierno porque no tenía una ideología declarada, ¿sí? Porque cuando tenemos una ideología, pues planteamos unas acciones consecuentes. En este caso no fue así. Entonces, pues prontamente tuvo que empezar a tomar decisiones. Algunas de estas decisiones tuvo que hacerlo vulnerando normas para congraciarse con el electorado también, para demostrar firmeza y solvencia. Y de alguna manera esto fue aplaudido por el electorado. Pues ya se los explicaba la doctora Carla Álvarez. Parece que este primer mandato de Daniel Noboa pues no tenía un rumbo fijo, iba hacia donde mejor le iba pareciendo. Como nos comenta acá Rodolfo Salas, pues sí, la ideología de Noboa parece ser la económica. Muchas gracias por estar dejando sus comentarios. Por favor, no se olviden de darle like, quienes no lo han hecho, y compartan también esta transmisión, mándenle el link, súbanla a sus chats vecinales, a los familiares, pónganla en sus redes sociales, mándenselo, por favor, también a quienes crean que les puede interesar esta transmisión, o a lo mejor a quienes les pueda chocar también, mándele a Noboa para que se les quite. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nos dicen aquí que la de los robots en USA le suena a Fosfo. Creo que justo te refieres a Lavinia, la esposa de Daniel Noboa, y sí, verdaderamente que nos recuerda a eso. Y fíjense que justo hace unos meses hubo otro escándalo, otro de tantos escándalos que ha habido con este matrimonio, porque una vez que ya habían entrado a la presidencia, una empresa que es de Lavinia, a esta empresa se le autorizó la construcción de un complejo inmobiliario cerca de una zona de manglares en Ecuador. Hay evidentemente pues un conflicto con corrupción, como lo hemos vivido también en México. Acá dicen que les recuerda a este presidente a Peña Nieto, a Felipe Calderón también, pero pues bueno, vamos a continuar. Como también ya lo iba mencionando la doctora, pues se dan cuenta que, y esto lo supimos también desde México, que de ser uno de los países más seguros del mundo, se convirtió en todo lo contrario. De acuerdo con el Índice de Paz Global, en este país era catalogado como uno de los más seguros del mundo. En 2017, cuando Rafael Correa dejó la presidencia, el Índice de Paz Global ponía a Ecuador en el lugar número 54 de los países más seguros en un ranking de 163. En 2024, el número 54. Para 2023, Ecuador cayó al sitio 114. Y para 2024, ya en el mandato de Noboa, empeoró y bajó todavía al lugar 134. Para darles otro dato, pues bueno, en 2024 la tasa de homicidios en el Ecuador era de 40
por cada 100,000 habitantes. Y para que podamos medir la magnitud de esto, lo vamos a comparar. Con la región de América Latina, la tasa es de 18 homicidios por cada 100,000 habitantes. A nivel global, según el Banco Interamericano de Desarrollo, la tasa es de 6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, comparemos 6 homicidios por cada 100,000 habitantes contra 40 en Ecuador en 2024. Y pues según los reportes periodísticos, parece que 2025 va a volver a ser uno de los años más violentos para ese país. El tema del narcotráfico fue otro de los grandes temas por los que nos llegaban noticias de Ecuador y la violencia que se asocia con este tema. De acuerdo con algunos y algunas investigadoras, como la doctora Carla Álvarez, este fenómeno pues, se exacerbó durante la pandemia de COVID-19 y esto sucedió porque en Colombia, pues debido a que había restricciones por la pandemia, restricciones al transporte, pues no podían sacar tan fácilmente la droga. Entonces, pues se fue acumulando y necesitaban una alternativa, una salida para todas estas sustancias, y la mejor alternativa fue Ecuador. Pero a ver, si Ecuador resultó ser la mejor vía con las mejores condiciones para los grupos del narcotráfico, era evidentemente porque pues había poca seguridad en las fronteras, por todo esta desestabilización política, por todo el clima de inseguridad que ya se vivía en ese país. No fue solamente porque Ecuador haga frontera, sea el país vecino de Colombia. Todos estos factores se le permitieron que de alguna manera entonces Ecuador se volviera en una especie de la bodega del narcotráfico, y que desde ahí, desde Ecuador, se empezara a organizar toda una logística para enviar estas sustancias ilícitas a otras partes del mundo. Y pues bueno, esto lo que llevó es que aumentaran los feminicidios, aumentara otro tipo de violencia como los sicariatos, pero pues como lo hemos vivido en México, al final eso va dando pie a otro tipo de ilícitos, a otro tipo de violencias que vamos viviendo la ciudadanía de a pie. Y pues esto fue lo que sucedió en Ecuador. Si bien él ganó con la promesa de mejorar la seguridad, pues no lo cumplía, y su estrategia incluyó estados de excepción, la declaración de un conflicto armado interno y poner al ejército en las calles. Esto nos trae muy malos recuerdos en México, porque en Ecuador, como acá, el que el ejército esté en las calles ha significado una violación a los derechos humanos de la mayoría de la población, o sobre todo de la más vulnerable. En diciembre, el 8 de diciembre de 2024, desaparecieron 4 niños afroecuatorianos a manos de las Fuerzas Armadas. Días después, encontraron los cuerpos sin vida de estos niños. Y pues bueno, yo creo que más de una persona que nos enteramos de esta desaparición forzada y de este asesinato, pues nos recordó a lo que pasaba acá en México, a muchísimos episodios de desapariciones a manos de las Fuerzas Armadas, cuando este tipo de cuerpos están con el total descontrol y con el apoyo del presidente en turno. Vemos que esto es lo que sucede. Así es como le pasó a México y así es como le pasó a Ecuador. Y pues bueno, además, lo peor es que todo esto lo vivieron a oscuras. Porque si bien los apagones en Ecuador comenzaron en el periodo de Guillermo Lasso, en la presidencia, en la primera corta presidencia de Daniel Noboa,
esto fue mucho más grave. Durante al menos 3 meses, de septiembre a diciembre de 2024, el gobierno de Noboa apagaba la luz del país hasta 14 horas para el caso de los hogares, pero para las industrias se apagaban 24 horas completamente. Y en las zonas rurales se reportó que los apagones duraban días. Entonces, pues hubo primero pues afectaciones a la economía, a las industrias, a las empresas que no podían abrir, y obviamente muchas lo que comienzan a hacer cuando tienen este tipo de afectaciones, pues es trasladarlo primero a su personal. Si no pueden ir a trabajar las personas porque no hay luz, pues ese día no se lo pagan, o hay despidos, hay descuentos. Muchas empresas, sobre todo los pequeños comercios, cerraron, y esto pues fue una grave afectación. Pero por otro lado, tomando en cuenta toda esta violencia que se vivía en ese momento, sobre todo en el Ecuador, pues imagínense además estar a oscuras. En el caso de la violencia, por ejemplo, la violencia contra las mujeres en los espacios públicos, que es algo súper común, además que no haya luz eléctrica, pues esto es pues, aterrador de alguna manera. Y pues otra de los crímenes que han aumentado en Ecuador son también los robos, los asaltos, las extorsiones o las vacunas, como le dicen en Ecuador. En algún momento la doctora Carla Álvarez menciona las vacunas, se refiere a las extorsiones. Entonces imagínense todo esto en un clima además donde no hay luz. Pero bueno, aunque eso estaba ocurriendo, pues ya en diciembre parece que comenzaron ya a terminar estos apagones, porque fue en ese momento cuando ya comenzó la nueva campaña para las elecciones presidenciales del periodo 2025-2029, que son las que se han celebrado en días pasados. Y pues entonces ahí sí, Noboa pues comenzó su campaña, aunque en realidad, como lo decía la doctora, en realidad desde que entró a la presidencia, ya él estaba en campaña, porque sabía que es muy poco el tiempo que tenía como presidente de ese periodo para completar, como les recordamos, para completar el periodo que no terminó Guillermo Lasso cuando decretó la muerte cruzada para salvarse de un juicio por corrupción. Así que desde ese momento también ya fue como otro punto para la campaña de Daniel Noboa. Pero pues bueno, la verdad es que estaba haciendo esto desde antes, y es en esa campaña eterna en la que Daniel Noboa ordena el asalto a la embajada mexicana el 5 de abril para detener al expresidente Jorge Glass, un funcionario del expresidente Rafael Correa, uno de los funcionarios más cercanos, de más confianza de Rafael Correa, y a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento ya le había concedido asilo político y lo estaba esperando en México, pero recordarán estas imágenes donde irrumpieron militares, entraron a la embajada, y acá les recordamos, las embajadas en cualquier país son como una extensión del territorio del país, así que es como si hubiera sido una invasión al país, y esto lo recordaremos en un momento más. Les comentaba la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, se refirió a este episodio, pero esto les explicamos de alguna manera. También esto creyó Daniel Noboa que iba a hacerle ver como pues la imagen de el hombre duro que no se tienta para tomar este tipo de decisiones, y además pues este tema de persecución también contra Rafael Correa y a todas las personas que estuvieron en su gobierno. Muchas de ellas están exiliadas en México. Con esta campaña eterna vamos al tercer close-up, el Noboa en campaña. Y finalmente, pues
llegaron las nuevas campañas electorales. En diciembre de 2024, Noboa comenzó a alistarse con todo lo que pudo, hizo todo un despliegue de sus capacidades legales, extralegales e ilegales, como lo explica la doctora Carla Álvarez. Autorizó la construcción de una base militar de Estados Unidos en la isla de Galápagos, bajo el proyecto de seguridad integral de la región insular. Por supuesto, lo que buscaba con esto Daniel Noboa, pues es también congratularse con Donald Trump, a quien ha ido a visitar varias veces y por lo que ha pagado varios miles de dólares. Y para ese entonces ya se había quitado de encima su vicepresidenta, Verónica Abad, a quien mandó a Israel a solucionar la guerra con Palestina. El Tribunal Contencioso Electoral, que ha jugado a favor de Noboa, descalificó la candidatura de Jean Topic, otro empresario. Este empresario es franco-ecuatoriano, también de la clase empresarial, también conservador, pero pues para Daniel Noboa no cabían dos conservadores en esta campaña, solo tenía que haber uno y ese iba a ser él, así que pues logró que se le destituyera y que se inhabilitara la campaña de este candidato. Y pese a que la ley electoral no puede reformarse al menos un año antes de las elecciones presidenciales, pues claro que se hicieron modificaciones a las normas electorales, como lo señala la doctora Carla Álvarez. Y aunque las encuestas, como lo hemos visto, le daban, sobre todo las últimas encuestas ya de esta segunda vuelta, le daban una mayoría a Luisa González, la opositora, pues al final vimos otra historia el día de las elecciones. Vamos a esta otra parte de la entrevista con Carla Álvarez. Entonces empezamos el 2024 con la declaración de un conflicto armado no internacional, esto que llamamos CANI. Y esto ocurrió después, bueno, no solo de la toma de TC Televisión, sino que ocurrió después de la huida de uno de los criminales más famosos del país. Había que responder de alguna manera y entonces esa respuesta fue la declaración del conflicto, la militarización de las cárceles, la militarización de la seguridad, la subida del impuesto al valor agregado para financiar las acciones de seguridad. Y momentáneamente eso tuvo un impacto en el comportamiento de la criminalidad y de la violencia que bajó los indicadores los primeros meses del año 2024. Al final hubo un rebote de la violencia que, promediando con los resultados de los primeros meses, lo que hizo es generar un leve descenso del número de homicidios y asesinatos cometidos en el país. Entonces pasamos en el 2023 de 8.200 muertes aproximadamente a 6.900 y piquillo. ¿Sí? Entonces tenemos una reducción de la violencia, pero que tampoco es una reducción significativa, es más o menos un 15%. Bajamos de ser el país más violento de América Latina y el Caribe a ser el segundo país más violento. Esto se explotó políticamente, esto se posicionó políticamente y dio una idea de que se están haciendo bien las cosas. Ahora se ocultaron otros datos, porque la seguridad no solo se puede medir en número de muertos, ¿no? Eso es como, no podemos tener como guía de política pública la lista de defunciones. Hay que ver los otros actos violentos que se cometen, los otros delitos que afectan la cotidianidad de la sociedad. Y pues tenemos un país que tiene 22.000 denuncias por extorsiones al año. ¿Sí? Esto quiere decir que hay ciudadanos y ciudadanas que para vivir normalmente tienen que pagar una vacuna. Hay empresas que tienen presupuestado mensualmente el pago de vacunas y extorsiones, y este tipo de delitos no se ha corregido, no ha habido una acción contundente para reducir este indicador. Además, tenemos minería ilegal rampante, tenemos lavado de dinero sobre el cual no se ha tomado ninguna medida.
tenemos pues trata de personas, tráfico de especies, tráfico de armas, un conjunto de problemáticas que tampoco han sido abordadas técnicamente. Lo que hemos visto, como te decía, es un conjunto de acciones que buscaban impactar sobre la voluntad del electorado más que buscar decididamente el cumplimiento de un objetivo. En medio de todo esto, bueno, el presidente llega con un plan de seguridad que él denominó Plan Fénix, que es un plan que nunca vio la ciudadanía, que fue un plan más secreto que, bueno, que la búsqueda del criminal más buscado. Nunca supimos los objetivos y las estrategias. Es normal que no conozcas las acciones, es normal que no conozcas procesos dentro de un plan de seguridad o incluso presupuestos asignados. Pero los objetivos y las estrategias pues tienen que ser claros para todo el mundo. Eso nunca fue claro para la nación en su conjunto, y eso es estratégico, porque el momento que no se clarifica el plan de seguridad, lo que pasa es que no puedes evaluar como ciudadanía, ¿sí? Porque no puedes evaluar en función de lo declarado. Y bueno, aunque pues ya saber quién va a ser el presidente de Ecuador, saber que habrá una continuidad, lo que sea que signifique esta continuidad, le da cierta estabilidad al país. Esto es lo que opina la doctora Carla Álvarez. Sin embargo, dice, son muchísimos los problemas a resolver, problemas que incluso Daniel Noboa agravó. Vamos a escucharla. Y el gobierno entonces entra en un periodo lleno de crisis, con múltiples crisis, con una deuda importante, con una deuda internacional importante, con muchos sectores sociales que atender, con una violencia rampante. El 2025 se perfila como el año más violento de la historia en el país, y venimos duplicando indicadores desde el 2022 más o menos, ¿no? El 2022 duplicó al 2021, el 2023 al 2022, el 2024 hubo este leve descenso, pero en el 2025 volvemos a no duplicar, pero sí a romper récord en muertes violentas, lo que significa que esa crisis también tiene que ser atendida por el gobierno, y ahora pues ya no hay pretexto de elecciones a la vista y hay que ponerse a hacer, así que es todo un desafío para el nuevo gobierno. Hay varias cosas, sí, que presentan un desafío para las organizaciones sociales, sobre todo aquella violencia que está siendo ejercida por las fuerzas del orden. Hay que ejercer presión para que haya transparencia sobre desapariciones forzadas, sobre ejecuciones extrajudiciales, para que también el aparato estatal empiece a buscar a la gente que está desaparecida. Los desaparecidos aumentan como día con día por razones múltiples, pero aumentan. Y tenemos también todos estos fenómenos o estos delitos como el hurto, el asalto, la extorsión, etcétera, que también rodean a la vida cotidiana. Es decir, lo que yo siempre digo, en el Ecuador no solo tienes que llorar tus muertos, sino que además tienes que cuidar que no te roben el celular, que no te quiten la cartera, que no te roben el coche, o que no te vacunen y no te extorsionen cuando ejerces una actividad económica. Y eso, claro, precariza mucho las vidas y merma la tranquilidad. O sea, imagínate que en el 2024, según el Global Peace Index, el Ecuador fue el segundo país que más deterioró sus condiciones de vida pacífica. Después de Gabón viene Ecuador y después viene Israel. Es decir, que Israel vive mejores condiciones de tranquilidad que el Ecuador, y ellos están en guerra. Bueno, son desafíos que tenemos que enfrentar. Gracias por continuar en Close Up. Recuerde que estoy aquí a nombre de mi compañero Obed Rosas. Él volverá prontito. Ya verán, muchas gracias por todos los comentarios que están dejando. Ya se andan aquí peleando por el socialismo y otros conceptos que han sacado a partir de este programa. Y pues bueno, para ir cerrando, no quisiera terminar sin antes darles también estos datos y cerrar también con todo lo que Daniel Noboa hizo en campaña. Y cuando decimos en campaña, en realidad estamos hablando de su presidencia.
de su periodo presidencial. Y en un momento les hablaba, ya que cuando Fernando Villavicencio fue asesinado, candidato de derecha, su esposa, Verónica Zarauz, acusó a Correa de ser el autor intelectual de su marido. Pero justo antes, unos días antes de estas elecciones, de la segunda vuelta del 13 de abril, Verónica salió con un video en la cuenta de Twitter, en su cuenta de Twitter, para denunciar que fue Noboa y la fiscal general de ese país, Daniela Salazar, quienes la presionaron para acusar públicamente al expresidente Rafael Correa y pues a todo su gobierno y a lo que pudiera derivar del movimiento Revolución Ciudadana, como es el caso de Luisa González. Estas declaraciones las hizo, como les comentaba, poco antes de las votaciones de este 13 de abril. Se dio a conocer. Luego, pues también en este periodo presidencial, Noboa le dio contratos a la empresa de mercenarios, una empresa privada de militares, son mercenarios estadounidenses, una empresa que se llama Blackwater. Esta empresa participó, por ejemplo, en la guerra de Irak, y la contrató para apoyar a las fuerzas del orden en Ecuador, y además pues integrante de esta empresa, uno de los directivos de esta empresa, también subió un video en Twitter llamando a la población ecuatoriana a no votar por Luisa González y votar por Noboa, porque el votar por Luisa significaría el regreso al socialismo, el comunismo y a la pobreza, ya saben, infundiendo el miedo, como también nos ha pasado en México y en muchos otros países de América Latina. También quiero darles algunos de los datos de esta elección, para que pues podamos, cada quien pueda tomar una postura sobre estas acusaciones del fraude electoral. A ver, en la primera vuelta, que fue el 9 de febrero, Noboa y Luisa González terminaron pues prácticamente en un empate técnico. Noboa obtuvo el 44.17% de los votos y Luisa González el 44%. La diferencia fue de unos 16,000 votos en ese momento, en la primera vuelta, cuando además pues había muchísimos otros candidatos y candidatas, eran más de una docena de aspirantes. Entonces, esto es algo de lo que están cuestionando ahora Movimiento Revolución Ciudadana y Luisa González, la candidata. ¿Cómo es posible que en una segunda vuelta, cuando pues ya las preferencias electorales están mucho más decididas, esta diferencia, que en un primer momento fue de 16,000 votos, se convirtió para la segunda vuelta en más de 1 millón? ¿De dónde sacan este millón? Es lo que han preguntado los movimientos de izquierdas. Pues además, que de lo que también ya les comentaba la doctora Carla Álvarez, estas elecciones se llevaron a cabo bajo un estado de excepción en 9 provincias en las que Luisa González había ganado en la primera vuelta. Eran provincias en las que el voto estaba pues ya prácticamente dado para Luisa González, y es ahí precisamente donde Daniel Noboa envió a los militares, donde se despliega toda una serie de operativos, y esto pues por supuesto que va creando un clima de miedo, y pues es más probable que pueda haber regularidades, o que en caso de haberlas se puedan ocultar. Y uno de los debates en esta elección fue la prohibición del uso de celulares. El gobierno de Daniel Noboa argumentó, y las autoridades electorales, que no iban a permitir que se utilizaran los celulares para proteger el voto, porque muchas organizaciones, incluso criminales, les estaban pidiendo a la ciudadanía la fotografía de su voto, un voto coaccionado. Sin embargo, esto de que no pudieran llevar celulares, pues
no permitía que se pudieran grabar y tomar pruebas de las irregularidades que estaban sucediendo en muchas de las casillas. Y en algunas de ellas, por ejemplo, no había un presidente o una presidenta de la mesa de votación, y aún así esos votos se contaron. Por eso Luisa González ha pedido el recuento voto por voto. De nuevo, ¿a quién nos recuerda esto? A un fraude electoral que se cometió en México y que pues llena de indignación. El Movimiento Revolución Ciudadana ha señalado la manipulación de centenares de actas sin firmas, y han señalado además, sobre todo Luisa González, que muchas de las encuestadoras le daban a ella la mayoría, si bien se mostraba en los resultados cerrados, pero sí se observaba un claro triunfo para Luisa González. Muchas de las encuestas, Luisa González menciona que son más de 13 las encuestadoras que mostraban el triunfo de Movimiento Revolución Ciudadana, pero que al final hubo una sorpresa de 1 millón de votos, 1 millón de personas que durante todas las encuestas, pues a lo mejor respondieron que iban a votar por Luisa y al final votaron por Daniel Noboa. No es algo lógico. Les doy estos datos para que pues ustedes puedan ir haciéndose una idea. Y pues la propia Organización de Estados Americanos, la OEA, una institución, un organismo que en los últimos años pues ha servido para golpear a los gobiernos de izquierda, hasta la OEA ha señalado irregularidades. En un informe preliminar sobre estas elecciones señaló que observaba con preocupación un proceso que estuvo marcado por condiciones de inequidad durante la campaña. Pues es que esta inequidad se refiere pues justamente a que hubo una campaña del presidente Daniel Noboa utilizando todo el aparato estatal, los medios de comunicación, los recursos públicos para estar en una campaña constante, y no solamente para hacer crecer su imagen, sino para ir aplastando la imagen de sus opositores. No solamente el caso de Luisa González, también ya les mencionaba a Jan Topic, otro candidato de derecha. La OEA dice también, advierte sobre el uso indebido de recursos públicos y el aparato estatal con fines proselitistas. O sea, si hasta de verdad la OEA está diciendo esto, pues quiere decir que debe estar bastante grave el asunto. Y la OEA concluye que estas prácticas afectan la competencia en la contienda y erosionan la confianza ciudadana. Sin embargo, pues un poco antes también felicitan al pueblo ecuatoriano porque dicen que decidió con total libertad. Con esto, pues al final también ya están reconociendo el gobierno de Daniel Noboa, como también ya lo han hecho muchos presidentes. Es el caso, por supuesto, de Donald Trump. Y de Luis Ignacio Lula da Silva, como les comentábamos antes, pero en el caso de México no ha sido así. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pues ya dijo que no va a volver a tener relaciones diplomáticas con el gobierno de Daniel Noboa, no las van a reanudar, sino cuando ya no esté Noboa, y recordó, no perdonó esta pues violación a la soberanía, como ella lo señaló, la incursión a la embajada mexicana. Y pues con esto nos despedimos, los dejamos con este audio de la presidenta para que la escuchen lo que dijo sobre Daniel Noboa. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado, por estar aquí. Muchas gracias. Rodolfo Salas, él dice que a él le recuerda el fraude electoral de 2006. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas acá, que dejaron sus comentarios y que compartieron esa transmisión. Mi nombre es Blanca Juárez y esto fue Close Up. Fíjense que vale mucho la pena porque la OEA no necesariamente, o sea, el que la OEA diga que, no sé si tienen ahí la publicación, la OEA dice sí ganó Noboa,
pero no fue justa la contienda y varios observadores internacionales. Dice, durante la campaña para la segunda vuelta, el presidente de la República notificó en 5 ocasiones al Consejo, Comité Nacional Electoral, que estaría cumpliendo actividades proselitistas y en el caso de la notificación, que lo haría hasta el final de la campaña, es decir, hasta el 10 de abril, conforme la ausencia temporal del cargo de presidente de la República. En vista de lo anterior, la Asamblea emitió un comunicado expresando que el presidente debía solicitar la licencia ante dicho cargo. No hubo licencia de quien ganó la elección, entre comillas, ¿no? Constató que el hecho que el presidente de la República no hubiera solicitado la licencia en estos comicios impactó en la equidad de la campaña electoral y debilitó la institucionalidad del Estado. Eso lo dice la OEA. Entonces, nosotros para empezar no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones esas no van a reanudarse. No se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces no se van a reanudar las relaciones y además pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata pues está diciendo que hubo un fraude. Entonces, de nuestra parte, no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Hay condiciones para que eso ocurriera y para empezar tienen una persona presa que estaba dentro de la embajada. Y eso, ya vamos a invitar al canciller para que pueda platicar de eso. Entonces, ayer Colombia, Petro dijo que no podía reconocer a Noboa como presidente de Ecuador y nosotros pues de por sí ya tenemos suspendidas las relaciones.